El cartero se detuvo en seco sobre la acera. Ahí, en medio del camino, había un pequeño cachorro blanco como la nieve, parado sobre sus patas traseras, temblando. Sus patitas delanteras apuntaban hacia él como si intentara hablar. Como si estuviera, suplicando. Sus ojos eran enormes. Desesperados. Llenos de un pánico que ningún animal tan pequeño debería conocer. El cachorro ladró una sola vez. Luego jaló la tela del pantalón del hombre con sus diminutos dientes, arrastrándolo hacia la casa detrás de él. El porche estaba cubierto de periódicos sin abrir. La puerta entreabierta dejaba escapar un silencio que no sonaba a paz. El cartero tragó saliva. No lo sabía todavía, pero lo que estaba a punto de descubrir lo cambiaría todo. La calle Arce siempre era tranquila en las primeras horas de la mañana. Una de esas calles suburbanas donde nada fuera de lo común ocurría jamás. Donde los días se parecían entre sí como páginas del mismo libro. Enrique Valero llevaba casi 15 años repartiendo correspondencia en esa ruta. Podía recorrerla con los ojos entrecerrados. Conocía cada jardín, cada buzón, cada perro que ladraba detrás de una reja. Conocía el ritmo exacto de cada mañana, el susurro de los aspersores, el canto perezoso de los pájaros, el olor a café recién hecho que se escapaba por las ventanas abiertas. Era un martes cualquiera. O eso creyó. El sol se filtraba entre las ramas de los arces, dibujando patrones dorados sobre las aceras limpias. Enrique silbaba suavemente mientras ordenaba los sobres en su bolsa. Había nacido para este trabajo. Le gustaba el orden, la predictibilidad, la satisfacción de que cada carta llegara a donde tenía que llegar. Pero cuando giró hacia el camino de la casa número 14, algo blanco se movió en el rincón de su ojo. Al principio pensó que era una bolsa de plástico atrapada por el viento. Miró de nuevo. Y sus pasos se detuvieron. En medio del sendero, casi perfectamente inmóvil, había un cachorro. Pequeño. Blanco como la primera nieve del invierno. Con los ojos bien abiertos y el cuerpo en tensión, como si llevara horas esperando ese momento exacto. Enrique parpadeó. Los cachorros normalmente huían o ladraban de emoción al verlo. Este no hizo ninguna de las dos cosas. Se quedó quieto. Lo miró directamente a los ojos con una expresión que Enrique tardó varios segundos en identificar. Era terror. Hola, pequeño, murmuró Enrique, bajando la voz instintivamente. Me asustaste por un segundo. El cachorro no se movió. Solo lo miró. Su pecho subía y bajaba con rapidez. Sus orejas caían hacia los lados como si el peso del mundo las empujara. Enrique dio un paso más. Y fue entonces cuando ocurrió algo que jamás había visto en 15 años de trabajo. El cachorro levantó sus patitas delanteras del suelo. Se paró sobre sus patas traseras, tambaleándose pero determinado, como si intentara parecer más grande. Como si estuviera tratando de comunicar algo urgente con todo su pequeño cuerpo. Enrique se congeló. Los perros no hacen eso. No así. No a menos que estén entrenados, o aterrorizados. El cachorro emitió un gemido suave. Luego otro. Sus patitas temblaban con violencia. No estaba pidiendo comida. No estaba jugando. Eso era diferente. Era una súplica. ¿Qué pasa, pequeño? Susurró Enrique, ahora completamente alerta. El cachorro bajó a 4 patas, retrocedió 2 pasos hacia el porche, se detuvo, se giró y lo miró fijamente. Luego regresó corriendo y volvió a morder el borde del pantalón. El corazón de Enrique aceleró. Esto no era aleatorio. Este cachorro quería que lo siguiera. Y la calle Arce, por primera vez en 15 años, dejó de sentirse tranquila. Enrique había conocido todo tipo de perros en su carrera. Los que ladraban furiosamente desde el otro lado de la reja. Los que lo seguían moviendo la cola. El chihuahua de la señora González que odiaba al servicio postal con una pasión casi legendaria. Pero nunca, jamás, había visto un perro comportarse como este. El cachorro no tenía miedo de él. No era territorial. No estaba jugando. Había algo más en sus ojos, urgencia.
Volvió a jalarle el pantalón, más fuerte esta vez, emitiendo una serie de pequeños gemidos entrecortados. Enrique se agachó. Tranquilo, murmuró, extendiendo una mano con cuidado. No voy a hacerte daño. Para su sorpresa, el cachorro no retrocedió. Se lanzó hacia adelante y presionó su pequeña cabeza contra la palma de Enrique, temblando como si hubiera atravesado algo mucho más grande que él. Enrique sintió el corazón acelerado del animal contra sus dedos. Rapidísimo. Casi frenético. Está bien, susurró. ¿Estás bien? Pero el cachorro no se calmó. Retrocedió, levantó una patita y la apoyó sobre la rodilla de Enrique. Como un niño jalando la manga de alguien. Luego se giró y corrió hacia el porche, se detuvo en el primer escalón y volvió la cabeza bruscamente para asegurarse de que Enrique lo estuviera mirando. Fue entonces cuando Enrique lo sintió. Algo más profundo que el miedo. Este cachorro no estaba buscando atención. Estaba pidiendo ayuda. No el tipo de ayuda que se pide cuando se tiene hambre. No el tipo de ayuda que se pide cuando se quiere jugar. Era un grito de socorro. Enrique se incorporó lentamente. Sus instintos, dormidos bajo años de rutina, se despertaron de golpe como una alarma. La casa detrás del cachorro de repente se veía diferente. Menos acogedora. Más silenciosa de lo que debería estar. El porche estaba cubierto de periódicos viejos y húmedos con las orillas enrolladas por el rocío de varios días. El buzón desbordaba de cartas. Las cortinas estaban corridas. Las ventanas, oscuras para una mañana brillante. La casa parecía haber dejado de respirar. ¿Hay alguien adentro? Preguntó Enrique en voz baja, casi esperando que el cachorro respondiera. Y de manera sorprendente, lo hizo. Ladró una vez, agudo y urgente, y corrió de regreso hacia él, dio vueltas alrededor de sus piernas y luego salió disparado hacia la puerta con un gemido desesperado. Enrique exhaló despacio. La tensión le subía por la espalda. No podía ignorar esto. No podía ignorar a un cachorro temblando. No podía ignorar una casa que parecía abandonada de la noche a la mañana. No podía ignorar ese silencio que se sentía completamente equivocado. Ajustó la correa de su bolsa. Miró al pequeño animal que seguía paseando ansioso entre él y la puerta. Algo estaba pasando aquí. Y Enrique sabía que no tenía otra opción más que averiguar qué. Enrique subió el primer escalón del porche. En el momento en que su pie tocó la madera, una extraña quietud se instaló sobre la casa, como si el aire mismo contuviera la respiración. El cachorro olfateó el tapete cerca de la puerta, luego miró a Enrique con la cola completamente metida entre las patas. Ese pequeño gesto le apretó el estómago. Los cachorros no fingían el miedo. Lo que asustaba a este animal tenía que ser real. Enrique examinó el porche. Los periódicos estaban apilados sin orden, algunos húmedos, con los bordes curvados por días de rocío matutino. Miró la fecha del más reciente, 3 días atrás. Eso no era normal. La señora Fuentes, la dueña de la casa número 14, era una mujer puntual y amable. Siempre lo saludaba con una sonrisa. A veces le ofrecía galletas. Jamás dejaba sus periódicos afuera, ni siquiera una mañana. Sus ojos se desplazaron al buzón. Estaba tan lleno que se preguntó cómo había cabido el último sobre. 3 días de correo. Sin tocar. El corazón de Enrique latió más fuerte. Algo no estaba bien. El cachorro rascó suavemente la base de la puerta y soltó un gemido tembloroso. Enrique se agachó a su lado y le pasó la mano por la cabeza. ¿Qué pasó ahí adentro, pequeño? El cachorro se apretó contra su rodilla como suplicándole que no se fuera. Enrique extendió la mano y tocó la manija. Estaba más fría de lo que debería, incluso con el sol de la mañana. La empujó con suavidad. La puerta se abrió sin resistencia, deslizándose hacia adentro como si llevara horas esperando que alguien la tocara. Un olor leve y rancio salió flotando. No era peligroso. No era putrefacción. Era simplemente equivocado. Como una casa que había olvidado despertar. ¿Señora Fuentes?
llamó Enrique suavemente desde el umbral. Silencio. Ni un movimiento. Ni el familiar arrastrar de pantuflas. Ni una respuesta. El cachorro pasó entre sus piernas y entró al sombrío vestíbulo, se detuvo a la mitad y lo miró con un ladrido corto y urgente. Como si ahora le estuviera dando órdenes, no pidiendo ayuda. Enrique tragó saliva. Este no era un cachorro perdido cualquiera. Era un mensajero. Algo había ocurrido en esta casa, y el pequeño animal estaba decidido a no enfrentarlo solo. Enrique vaciló en el umbral. Los carteros tenían reglas estrictas. No se entraba a las casas de la gente. Pero las reglas no contemplaban cachorros temblando que suplicaban desesperadamente ayuda. «Está bien», murmuró. «Ya voy». El cachorro giró y trotó más adentro de la casa, sus uñas repiqueteando sobre el piso de madera. Cada pocos pasos se detenía, miraba atrás a Enrique y ladraba. Un sonido corto, tembloroso, lleno de urgencia. Enrique lo siguió despacio, examinando el pasillo. Fotos familiares cubrían las paredes. La señora Fuentes sonriendo con sus nietos. Una imagen de su esposo fallecido. Un collage de cumpleaños. Todo se veía normal y al mismo tiempo completamente equivocado. Motas de polvo flotaban perezosas en un rayo de sol que se colaba por una cortina entreabierta. Una taza de café yacía en el suelo, rota en 2 pedazos. Una lámpara había sido derribada, su pantalla torcida en un ángulo absurdo. El pulso de Enrique se aceleró. Algo había pasado aquí. El cachorro se detuvo en la entrada a la sala y soltó un gemido mientras rascaba la alfombra. Luego, con una explosión repentina de determinación, agarró la tela del pantalón de Enrique con los dientes y jaló. Enrique casi tropezó. «Oye, oye. Tranquilo». Pero el cachorro no cedió. Sus gruñidos no eran amenazantes. Eran desesperados. Jaló de nuevo, más fuerte, arrastrándolo un paso hacia adelante. «Está bien, está bien. Muéstrame». El cachorro lo soltó y salió disparado hacia una puerta cerrada al fondo del pasillo. Rascó frenéticamente, sus gemidos subiendo en intensidad hasta volverse casi gritos diminutos. Enrique contuvo la respiración. La habitación de la señora Fuentes. Dio un paso tembloroso hacia la puerta. «¿Señora Fuentes?», llamó, con la voz quebrándose levemente. «Soy Enrique, del correo». «¿Está bien?». Silencio. Y luego, apenas audible, llegó un sonido desde adentro. Un golpe suave. Un arrastrar. Un gemido apagado y lleno de dolor. Enrique se congeló. El corazón le golpeaba las costillas. No lo estaba imaginando. No estaba exagerando. Alguien estaba en esa habitación. Alguien que no podía levantarse. Y el cachorro lo había sabido todo el tiempo. Enrique extendió la mano hacia la manija. Le temblaba, no de miedo, sino de la realización de que quizás era la única persona que podía llegar a tiempo. Miró hacia abajo. El cachorro lo miraba fijamente con los ojos abiertos de par en par. «Está bien, pequeño héroe», susurró Enrique. Y giró la manija. En el momento en que Enrique empujó la puerta, un aire frío y rancio lo envolvió. Un leve olor a algo quemado, como una olla olvidada demasiado tiempo en la estufa. La habitación estaba en penumbras. Las cortinas a medio correr dejaban pasar solo delgadas franjas de luz que cortaban las sombras. A medida que sus ojos se ajustaban, los detalles emergían uno a uno, cada uno apretando más el nudo en su pecho. La mesita de noche estaba volcada, su cajón derramado sobre el piso. Una taza de té había estallado en una docena de pedazos, las manchas secas marcando el lugar donde se había derramado el líquido. Unas pantuflas yacían junto a la cama, como si alguien hubiera intentado alcanzarlas y fracasado. Y cerca de la esquina, un frasco de medicamentos estaba destapado, con las pastillas esparcidas sobre la madera como pequeñas cuentas blancas. Nadie dejaba una habitación así a propósito. El cachorro se adelantó, olfateando frenéticamente el suelo. Soltó un gemido agudo y se dirigió hacia el otro lado de la cama, con la cola tan metida bajo el vientre que casi desaparecía. Enrique lo siguió,
cada paso sintiéndose más pesado que el anterior. Señora Fuentes, llamó suavemente, aunque su voz temblaba más de miedo que de duda. Ninguna respuesta. Solo silencio. Y luego, apenas perceptible, un suspiro roto y entrecortado surgió detrás de la cama. El estómago de Enrique cayó en picada. Se apresuró alrededor del pie de la cama, y el cachorro llegó primero. Rascaba desesperadamente el suelo, empujando con el hocico hacia algo oculto en las sombras. Enrique se agachó. Y el aire se le atascó en la garganta. Ahí estaba ella. La señora Fuentes yacía encogida torpemente en el suelo, un brazo torcido debajo de ella, el otro extendido débilmente hacia la mesita volcada. Su rostro estaba pálido, demasiado pálido, y una delgada capa de sudor brillaba en su frente. Sus párpados se abrieron por un instante, desenfocados, y volvieron a cerrarse como si el esfuerzo hubiera agotado todas sus fuerzas. Señora Fuentes, susurró Enrique urgentemente, cayendo de rodillas a su lado. El cachorro gimoteó y presionó su pequeño cuerpo contra el brazo de ella, lamiéndole los dedos temblorosos. ¿Me escucha?, preguntó Enrique, tratando de mantener firme la voz. Un sonido leve escapó de sus labios. Algo entre un susurro y un suspiro. No era una palabra. Era una súplica. Enrique miró alrededor de la habitación. El frasco de medicamentos. La taza rota. El olor a quemado. El trapo de cocina chamuscado cerca de la mesita volcada. La mancha oscura en el suelo cerca de la puerta de la cocina. Las piezas de un rompecabezas terrible encajaron en su mente. Debía haber estado en la cocina. Quizás sirviendo agua. Quizás preparando té. Algo salió mal. El líquido hirviente se derramó. Quizás resbaló. Quizás se desmayó. Quizás la combinación del calor y los medicamentos la venció. De cualquier forma que hubiera ocurrido, cayó. Y no pudo llamar a nadie. Y el cachorro, esta pequeña criatura indefensa, lo había presenciado todo. Enrique sintió que la emoción le apretaba la garganta. Has estado intentando salvarla todo este tiempo, ¿verdad?, susurró, mirando al cachorro tembloroso. El animal gimoteó y apretó aún más su cuerpecito contra la mano de la señora Fuentes. Enrique sacó su teléfono. Es una emergencia, dijo, con la voz más firme de lo que se sentía. Una mujer mayor está inconsciente. Está respirando pero apenas. Necesitamos ayuda de inmediato. Enrique permaneció agachado junto a la señora Fuentes mientras el cachorro se apretaba protectoramente contra su pecho. La habitación se sentía más fría ahora, como si las paredes absorbieran el miedo que flotaba en el aire. Cada segundo se extendía insoportablemente largo. Aguante, susurró Enrique, apretándole la mano con suavidad. Ayuda viene en camino. No la voy a dejar sola. El cachorro ladró una vez, suave y apagado, como si se sumara a la promesa. La señora Fuentes se agitó levemente. Sus párpados parpadearon, apenas por un momento, y Enrique captó algo devastador en sus ojos. Dolor. Confusión. Y un miedo inconfundible. Lo sacudió hasta los huesos. Ella había estado ahí tirada horas, quizás más, sola, indefensa, esperando que alguien viniera. El ayuda está en camino, murmuró Enrique, peleando para mantener la voz serena. Solo quédese conmigo. El cachorro corrió frenéticamente hacia la esquina de la habitación donde yacía la taza rota, rasguñó el suelo, luego regresó y rasguñó el brazo de la señora Fuentes como queriendo mostrarle algo que Enrique no estaba viendo. Enrique siguió sus movimientos desesperados con los ojos y fue entonces cuando notó el trapo de cocina chamuscado en un extremo, ennegrecido como si hubiera prendido brevemente antes de ser apagado. Sus ojos se ensancharon. Miró las marcas de quemadura en el piso de madera, luego la taza derramada, luego el frasco de medicamentos tirado de lado. Las piezas encajaron con dolorosa claridad. Ibas a pedir ayuda por él desde el principio, ¿verdad?, le dijo al cachorro en voz baja. Y cuando no pudiste, saliste a buscarla tú solo. El animal lo miró con esos ojos enormes, y por un instante, Enrique estuvo seguro de que lo entendía todo. Marcó los servicios de emergencia de nuevo.
Necesito una actualización, dijo, urgente. Ella apenas está consciente. Su respiración se está debilitando. Las unidades están en camino, respondió la operadora. Manténgala estable. Siga hablándole. Enrique se inclinó más cerca. ¿Me escucha?, preguntó suavemente. Su cachorro está aquí. Ha estado protegiéndola todo el tiempo. Los párpados de la señora Fuentes parpadearon. Solo por un momento. Ese pequeño movimiento golpeó a Enrique como una chispa de esperanza. Estaba peleando. No se estaba rindiendo. El cachorro apoyó su patita sobre su brazo como recordándole que no estaba sola. Y entonces, débil pero inconfundible, el sonido que Enrique había estado rezando para escuchar penetró el silencio. Sirenas. Distantes. Acercándose. El alivio lo recorrió de pies a cabeza. Se levantó de un salto y corrió hacia la puerta principal mientras el cachorro lo seguía ansiosamente. A través de la ventana vio las luces destellantes reflejarse en las casas de enfrente. Ya llegaron, dijo sin aliento, corriendo de regreso a la habitación. Ya están aquí. El cachorro ladró, esta vez con esperanza, lleno de vida. Momentos después, los paramédicos irrumpieron en la casa con el equipo en las manos. Enrique se hizo a un lado, pero el cachorro se negó a moverse del lado de la señora Fuentes hasta que uno de los médicos lo apartó suavemente. Está en estado crítico, dijo uno de los paramédicos, verificando su pulso. Pero sigue con nosotros. Enrique exhaló temblorosamente. La carrera no había terminado. Pero gracias al pequeño cachorro, había comenzado justo a tiempo. Las luces del hospital tenían esa blancura clínica que lo hace todo sentir urgente. Enrique esperaba en el pasillo, el cachorro en sus brazos, los dos sin haberse separado desde que la ambulancia se había alejado con las sirenas encendidas. El pequeño animal no había dejado de temblar. Sus ojos seguían fijos en la dirección por donde habían llevado a la señora Fuentes, como si pudiera verla a través de las paredes. Una enfermera salió de la habitación y cerró suavemente la historia clínica. Está estable, dijo con voz tranquila. Todavía débil, pero despertó por un momento. Enrique sintió que el corazón se le elevaba. ¿Dijo algo? La enfermera vaciló. Luego sonrió con ternura. Susurró una sola palabra. El cachorro se puso rígido en sus brazos, las orejas paradas. ¿Qué palabra?, preguntó Enrique. Bebé. El cachorro se lanzó hacia adelante con todo su cuerpo, intentando bajarse del pecho de Enrique con una urgencia que casi lo derriba. Los ojos de la enfermera se suavizaron. Creo que se refería a él. Enrique tragó el nudo que se le formó en la garganta. ¿Puede verla? Solo un momento. Ella asintió. Pero con cuidado. Su corazón todavía está frágil. Enrique bajó el cachorro al suelo. En el instante en que sus patitas tocaron las baldosas, salió disparado, sus uñas repiqueteando frenéticamente mientras cruzaba la puerta de la habitación. Enrique lo siguió, y el aliento se le cortó ante lo que vio. La señora Fuentes yacía ligeramente incorporada contra las almohadas, con las líneas del suero colgando de su brazo. Estaba pálida, pequeña, pero sus ojos, esos ojos amables y gentiles, estaban vivos de nuevo. Encendidos con un destello que no había estado ahí el día anterior. El momento en que vio al cachorro, sus labios temblaron. «Oh, mi bebé», susurró. El cachorro no esperó. Trepó por la cobija con urgencia frenética y se apretó contra su pecho como intentando compensar cada segundo que habían pasado separados. La señora Fuentes lo envolvió con sus brazos frágiles, con las lágrimas deslizándose por sus mejillas mientras le acariciaba el pelo con manos temblorosas. «Aquí estoy», susurró. «Aquí estoy». El cachorro gimoteó y le lamió la barbilla, las mejillas, hasta los dedos. Enrique podía sentir la emoción anudándose en su garganta. Había presenciado reencuentros antes, pero nada comparable a este. Era como ver dos piezas de un mundo roto finalmente encajar en su lugar. Varias enfermeras se quedaron en el umbral, limpiándose los ojos sin darse cuenta. La señora Fuentes levantó la vista hacia Enrique. «Gracias»,
dijo suavemente. Pero en verdad, fue él quien me salvó. Lo podía escuchar rasguñando, llorando, intentando con todas sus fuerzas que alguien lo escuchara. Enrique sonrió con suavidad. Nunca se rindió. Ni por un segundo. Ella presionó su frente contra la del cachorro. Alma valiente, susurró. No debías salvarme, pero lo hiciste. El cachorro se acurrucó contra ella, respirando al mismo ritmo de su corazón. Por primera vez en días, la habitación se sintió completa. La historia se corrió por el hospital más rápido de lo que nadie esperaba. Enfermeras que se asomaban a la habitación más a menudo de lo necesario. Médicos que sacudían la cabeza con incredulidad. Un guardia de seguridad que le tomó una foto discreta al letrero de la sala: pequeño cachorro salva la vida de mujer mayor. Un médico detuvo a Enrique en el pasillo. ¿Es verdad que se paró en dos patas para pedir ayuda? Enrique asintió. El alma más valiente que he conocido. El médico exhaló despacio. Los animales perciben cosas que nosotros no podemos. Si él no hubiera actuado cuando lo hizo. No terminó la frase. No hacía falta. Mientras esperaba noticias en el pasillo aquella primera tarde, Enrique cargó al cachorro y lo estudió de cerca por primera vez. Su pelo, aunque suave, estaba disparejo. Había zonas rasuradas o apelmazadas. Una cicatriz leve cruzaba su pata delantera. Y a pesar de su tamaño diminuto, sus ojos cargaban una profundidad de experiencia que ningún animal tan joven debería tener. Tú también has pasado por mucho, ¿verdad? Murmuró. El cachorro bajó las orejas y se acurrucó más contra su pecho. Y entonces Enrique recordó una conversación breve que había tenido con la señora Fuentes hacía 2 semanas. Ella había mencionado a un pequeño ángel que encontró detrás de los contenedores de un supermercado. Temblando.